Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Era volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte en Antofagasta, en el sur en Temuco, también en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso. Saludo a todos los que nos escuchan en esa querida región. También en Santiago, región metropolitana, los que nos siguen por Spotify. Estoy abriendo, como todas las tardes, la verja de madera de mi jardín para caminar y conversar con ustedes y con algún invitado interesante. Hace un tiempo atrás, este invitado, que voy a presentarles ahora, estuvo en el jardín comentando lo que empezaba a ser el conflicto, aunque en realidad el conflicto tiene raíces anteriores entre el Estado de Israel y Hamas. Había ocurrido el brutal atentado de Hamas en Israel, e Israel todavía no entraba en territorio gazatí. Fue en octubre del año pasado. Han pasado muchas cosas desde entonces en el mundo, muchas cosas que vale la pena comprender y analizar. Nuestro mundo se está moviendo en alguna dirección, porque todo movimiento tiene alguna dirección. Hay cambios importantes geopolíticos en los equilibrios de poder, está el tema de Rusia, en fin. Hace tiempo que no hablábamos de aquello, y por supuesto que este jardín está inserto en un país, pero está inserto también en el mundo. Y quiero agradecer a Marcelo Masalleras, investigador senior de Athena Lab, especialista en defensa, seguridad y relaciones internacionales. Ha sido profesor en distintas academias, en una academia militar en Estados Unidos, en la Academia Militar también chilena, hace clases en la Universidad Católica, entre otras cosas. Marcelo, qué gusto de que hayas venido nuevamente a mi jardín a conversar conmigo sobre este mundo en el que vivimos. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarte en tu jardín nuevamente y hablar de tanto tema que hay hoy día dando vuelta en este mundo que parece que va encaminado lamentablemente no cosas mejores. Hay muchas cosas pasando en el mundo y la violencia se ha tomado la agenda internacional. Ahora, esta visión pesimista que tienes, a ver, ¿dónde tiene? Porque uno diría, el mundo siempre ha estado convulsionado, siempre han habido guerras, siempre, si no hay conflicto en un lugar, hay conflicto en otro. Pero ¿por qué particularmente esta coyuntura en la que estamos hoy día entraña riesgos que te hagan preocuparte como analista, Marcelo? Qué buena pregunta, porque nos permite hacer un análisis corto, pero bien global. En los periodos de la historia en que hay un cambio o una evolución en el orden internacional, o sea, entendamos que el orden internacional es cómo se distribuye el poder entre las grandes potencias. Cuando hay un cambio en este orden internacional, lo que nosotros aquí en Athena Lab proponemos y sostenemos es que se genera mayor inestabilidad. O sea, si lo recordamos lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, donde grandes imperios colapsaron, ¿no es cierto?, y fueron reemplazados por otras potencias, hubo mucha inestabilidad y terminamos con la gran confrontación que fue la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente vivimos lo que se denominó la Guerra Fría, cuando surgen estas dos grandes superpotencias. Posteriormente, cuando se debilita y colapsa la Unión Soviética, pasamos de un mundo que era bipolar, dos grandes superpotencias, a un mundo unipolar donde surge Estados Unidos como la única superpotencia. Bueno, hoy día esta superpotencia está siendo desafiada por otras potencias, no del mismo alcance ni en todos los ámbitos. Estados Unidos todavía no puede ser desafiado en el ámbito militar, ¿no es cierto? China tiene una gran capacidad militar, tiene una gran capacidad diplomática de influencia, pero en el ámbito militar aún no ha logrado equiparar a Estados Unidos. Pero sí se está desafiando localmente en ciertas áreas
Y en ámbitos como el comercial hay una declarada, entre comillas, guerra comercial. Entonces, estamos hoy día transitando desde un mundo unipolar, post-Guerra Fría, a otro. No sabemos si va a ser bipolar, si va a ser multipolar, y estos procesos generan inestabilidad. Por eso que no nos tenemos que llamar la atención que esté sucediendo lo que sucede en Europa, ¿no es cierto?, con la invasión ilegal de Rusia sobre Ucrania, lo que sucede en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, no solamente entre Israel y Hamas, entre Israel y Hezbollah, lo que está sucediendo en Siria, en Irak, lo que sigue sucediendo en Afganistán, y también las tensiones permanentes que hay en la península de Corea. Eso no se ha reducido, y la tensión permanente en el estrecho de Formosa, entre Taiwán y China. Y también en nuestra región, ¿no es cierto? En nuestra región tampoco una región muy tranquila. Si bien es cierto, no hemos sido testigos de conflictos interestatales en el pasado reciente, pero nuestra región es una región bien particular, una región que concentra una muy baja cantidad de población, pero una muy alta tasa de homicidios. O sea, Latinoamérica, en términos de homicidios, es la región más violenta del planeta. Entonces, en resumen, estamos en una fase de transición en el orden internacional, y estos procesos generan y conllevan inestabilidad y mayor conflictividad. Entonces, por eso que planteo esta idea de que estamos en un momento complejo que no hay luces de que vaya a mejorar por ahora. Tú hablaste ahí de la transición de un mundo unipolar a un mundo, al parecer, multipolar. Todavía tienen que moverse estas capas tectónicas y ubicarse. Nombraste a China, nombraste a Rusia. ¿Y Europa qué papel juega? ¿Juega algún papel o es, de alguna manera, no ha llegado a constituirse en un sujeto importante en el orden mundial? No ha logrado un sujeto que podría ser equilibrante en un cierto sentido. ¿Qué pasa con Europa? ¿Cuál es el futuro de Europa? ¿Cómo lo ves? Bueno, Europa sin duda es un actor relevante en el mundo, es un actor relevante, pero ¿en qué ámbito es relevante? Bueno, indiscutiblemente Europa en lo económico es un actor relevante, ¿no es cierto? Una gran economía que actúa de manera más o menos coordinada. En lo político también es relevante, tiene una estructura, ¿no es cierto?, que le permite actuar de manera coordinada y negociar algunas cosas de manera integral. Pero ya en el ámbito militar, por ejemplo, esta unidad no es tan monolítica. No estoy cuestionando, por ejemplo, la actitud de la OTAN, ¿cierto?, como conjunto militar, pero la OTAN no es exclusivamente Europa, ¿cierto? También tiene socios transatlánticos. Pero Europa, en términos estratégicos, se ha ido quedando en el tiempo. No sé si sabes, pero los países de la OTAN en algún momento llegaron a un convenio, alguna conversación, y dijeron, mire, vamos a gastar del orden del 2% de nuestro Producto Interno Bruto en sistemas de defensa o en lo que corresponde al presupuesto de defensa. Los países europeos estuvieron muy lejos de eso. Esa fue una de las grandes críticas que hizo sostenidamente Donald Trump mientras fue presidente, y les tiró la oreja porque no estaba muy lejos de estos gastos. Entonces, ¿qué es lo que decía Estados Unidos? Mire, aquí el principal costo económico de la defensa de Europa lo está llevando Estados Unidos. Y ahí hubo tensión, ¿no es cierto? Se debilitó un poco la relación transatlántica, y lo que no logró en ese momento Donald Trump, Vladimir Putin sí lo logró, porque con la invasión Rusia a Ucrania, deja a Rusia en las puertas de Polonia, que sí es un miembro relevante de la Alianza Atlántica, y Zamarreo, por ponerlo de alguna forma bien chilena, removió a las capitales europeas en la necesidad de incrementar su gasto en defensa. Porque la experiencia post-Guerra Fría y la relación que se había iniciado con Rusia, que era una relación fuertemente económica, asociada a lo energético, muy liderada fundamentalmente por Alemania,
se transformó en una sensación de paz, ¿no es cierto? Quizá con una cuota de buenismo más allá de lo prudente, y Europa empezó a depender de manera demasiado importante en términos energéticos de Rusia, y eso le permitió a Rusia también tomar algunas iniciativas, como fue en su momento la anexión de Crimea en el año 2014, sin una reacción importante ni de Estados Unidos ni de Europa. Y Europa también con una reducción sostenida en el gasto en defensa, entonces con unas fuerzas armadas muy dependientes de Estados Unidos y de las capacidades estratégicas de Estados Unidos. Entonces, Europa sin duda que es un actor relevante, sigue siendo un actor relevante, pero no tiene el alcance global que tiene Estados Unidos, ni el que pretende tener China. Hoy día China es un actor importante y es mundial, es una potencia mundial en lo económico y en lo diplomático, pero en lo militar sigue siendo una potencia más bien local que tiene su área de influencia en Asia y en el sudeste asiático. O sea, eso es la verdad. Oye, ¿y China se está preparando para ser una potencia militar? Es decir, ¿llegará en un momento a tener la capacidad militar para llegar a ser un actor relevante en ese ámbito, de esa dimensión, frente a Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, todo indica que a lo menos tiene la intención. China ha ido desarrollando capacidades en lo marítimo, con una flota de submarinos y de buques cada vez más grande, más numerosa. La flota china es la más numerosa. En cantidad, no necesariamente en tonelaje, en el tamaño de los buques. Y ha desarrollado y está desarrollando su capacidad de proyección a través de portaaviones. Sabemos que China no tenía portaaviones hasta hace un tiempo atrás, pero ya tiene uno que se estima operativo, otro que ya está en la fase de operación, y entiendo que hay un tercer buque en construcción, portaaviones. El portaaviones es un arma ofensiva. El portaaviones es el que te permite, Cristian, llevar una fuerza aérea al otro lado del mundo y sostener operaciones con una cobertura aérea en cualquier lugar del mundo. No es un arma defensiva, ¿no? El portaaviones no se concibe para defender el territorio, porque para eso no tiene las bases aéreas de tu territorio, ¿no es cierto? Y China está aumentando su cantidad de portaaviones. A eso hay que sumar su permanente renovación en cantidad y calidad de misiles de largo alcance, de mediano alcance, y ya desde hace un tiempo digamos, manifestó la intención de incrementar su arsenal nuclear. O sea, China, no recuerdo bien si son entre 250 350 ojivas nucleares, pero el objetivo de China es llegar a las 1000, creo que al año 2030, un poco después, puedo estar equivocado. Pero lo que sí es cierto es que está decidido a aumentar su arsenal nuclear, un arsenal que obviamente es un arma disuasiva contra otras potencias nucleares. Entonces, hay a lo menos una intención de ser una potencia global. China ha desplegado, ha hecho convenios y ha desplegado bases militares en distintos puntos, ¿no es cierto? Las tiene en África. Por lo tanto, es fácil concluir de que la intención de ser global en lo militar existe y le está yendo bien. Y le está yendo bien. Marcelo, no podemos dejar de hablar de Putin y de Rusia. Las declaraciones que se han destacado en la prensa es que él dice que Rusia está lista para utilizar armas nucleares en caso de amenaza al Estado y la soberanía de Rusia. Muchos dicen puede ser una bravata. Lo mismo se decía de que cuando amenazaba con invadir Ucrania era una bravata, y resulta que invadió Ucrania. Algunos han comparado a Putin, quizás un poco exagerado, pero como la figura de una especie de Hitler, pero del siglo XXI, una figura en el sentido de Hitler que fue un líder político que terminó poniendo en jaque a Europa, digamos, y desencadenando una guerra mundial. A ver, me gustaría que habláramos de Putin, de esta amenaza, ¿cómo la ves tú? ¿Se inserta en qué? ¿Y cuál es la situación de la guerra con Ucrania? Leí por ahí de que Ucrania atacó a través de unos drones infraestructura de Rusia o atacado. También leí que hay grupos rusos disidentes, o sea, disidentes de Rusia, que desde Ucrania estarían entrando en Rusia para enfrentarse al ejército ruso.
Me gustaría que me explicaras cuál es el mapa, qué está pasando en la guerra de Ucrania y qué está pasando con Putin y qué es lo que podría venir. Sí, bueno, la figura de Putin es una figura muy controversial. Es una, es una autocracia. Rusia tiene elecciones, pero nadie duda de quién va a ganar las elecciones, ¿no es cierto? Sabemos lo que les ha pasado a los líderes opositores, ¿no es cierto? El último, Navalny, terminó muerto en una prisión en Siberia. Entonces no hay mucha duda de quién va a ganar las elecciones. Ahora, la figura de Putin concentra mucho poder. Rusia tiene más de 6.500 ojivas nucleares, es la nación, el estado que más armas nucleares tiene. Y, y si alguien tiene en su abanico de posibilidades es porque pretende usarla o está dispuesto a usarla. Ahora, ¿qué tan real y efectivo sea que Rusia llegue a usar las armas nucleares? Yo creo que la posibilidad es baja. No es nula, es baja. No es nula porque las tiene. Y no es la primera vez que Putin amenaza con el uso de armas nucleares, pero en todas las oportunidades lo ha circunscrito a la amenaza de la integridad territorial de Rusia. Y pienso que hay que leer esto como un mensaje primero al interior de Rusia, en decir, yo soy un líder fuerte y estoy dispuesto a todo por defender a Rusia. Y en segundo lugar, un mensaje al exterior. Y este mensaje es fundamentalmente dirigido a los países nucleares, a los países de la OTAN. Hay varios países de la OTAN que tienen capacidad nuclear, Estados Unidos, Francia, Reino Unido tienen capacidad nuclear. Entonces, es más bien disuasivo, es muy baja la probabilidad que lo utilice por varias razones. Primero, el costo en política internacional, o sea, lo ya aislado que está. Pienso que a China no le va a gustar que Rusia use armas nucleares. Y se entiende que China, con su silencio, de cierta forma, no sé si lo apoya, pero por lo menos no lo cuestiona. Entonces, hay un costo ahí. Y lo otro es pensar, bueno, ¿cómo va a utilizar el arma nuclear? Porque si utiliza un arma nuclear de baja capacidad, lo que algunas veces se llama armas tácticas, ¿no es cierto?, de 15, 20, 30 kilotones, algo así como la que se emplearon en Hiroshima o Nagasaki, ¿cómo la van a emplear? Porque si las fuerzas rusas y las ucranianas están hoy día enfrentadas, ¿cómo vas a discriminar que afecta a uno y no a otros? Segundo, la zona donde se emplee va a quedar con residuos radioactivos, y si la intención es ocupar el territorio, bueno, vas a ocupar un territorio radioactivo. Tampoco es muy lógico. Entonces, no hay mucho incentivo hoy día, desde mi punto de vista, que lleve a Putin a utilizar efectivamente armas nucleares, salvo que él sienta que Rusia está en algún grado de amenaza. Y esa amenaza es difícil que provenga de Ucrania, sino que tendría que venir de otra potencia, ya sea en el marco de la OTAN o definitivamente Estados Unidos. Entonces, existe porque lo tienen. Y además Putin no tiene que rendir cuenta ni para afuera ni adentro. Entonces, ¿lo puede usar? Sí, pero la probabilidad es baja. Ahora, dime. Te iba a preguntar, Marcelo, un poco te lo pregunté también en la pregunta anterior, porque mezclé dos preguntas, pero a ver, ¿cuál es el estado actual de la guerra? Si uno tuviera que hacer un balance, ¿esto es un empate? ¿O en realidad está ganando Rusia o está ganando Ucrania? ¿Quién está ganando y cuánto puede continuar este escenario? ¿Y qué podría cambiar el escenario? Leí por ahí un informe de Antena Lab en internet de que en términos aéreos Rusia ha sido, no sé si ineficaz o insuficiente, no ha tenido insuficiente fuerza, y los aéreos es importante, me imagino, en una guerra. O sea, hay ciertas debilidades que tiene Rusia. ¿Cuál es el escenario actual de la guerra y hacia dónde vamos en esa guerra? Bueno, si pudiéramos resumir, hoy día hay una suerte de un frente poco dinámico. O sea, mira, si uno ve los mapas, hay una organización que es el Institute for the Study of War de Estados Unidos. Ellos han llevado informes diarios de la guerra con un mapa donde refleja cuál es la línea de contacto y la distribución del territorio.
Si uno ve un mapa ya desde octubre del 2022 y todo el 2023 y compara un mapa de hoy día, las variaciones son mínimas. O sea, si uno ve el mapa, el intercambio territorial ha sido marginal. Lo que no quiere decir que la guerra esté sin acciones. O sea, en el ámbito táctico, diariamente hay enfrentamientos, hay bajas. Se estima que las bajas rusas en lo que va del conflicto debieran superar los 315.000 hombres, que es una barbaridad. Rusia ha perdido, de acuerdo a los antecedentes que hay, o sea, tomamos la información del Military Balance, que es una publicación muy seria del arsenal ruso antes de la guerra, y lo comparamos con las pérdidas que ha tenido hoy día, se supone que Rusia ha perdido más del 75% de los tanques. Es una tremenda atrición. Entonces, está estancado. El frente está estancado. ¿Por qué? Porque el 2022 fue muy dinámico. El 2022 hubo una ofensiva rusa con un gran avance, ya sea por el este, por el sur y por el norte. Acordémonos que después de un mes de guerra, las fuerzas rusas estuvieron a las afueras de Kiev, pero la ofensiva no logró los objetivos que se habían imaginado en ese momento y tuvo que reorganizarse. Entonces, Rusia se retira del norte y se concentra en el este y el sur. Y ahí viene una primera contraofensiva ucraniana, que fue el 2022. Y Ucrania recupera una gran parte del territorio, todo lo que es Kharkiv en el este. Y lo que fue Kherson más en el sur, y se queda fundamentalmente con el Donetsk y Luhansk, que es el Donbass. Y después a fin de año viene esta nueva ofensiva rusa. Y lo que pasó en 2023, si lo queremos resumir en muy poco, hubo cambios en la iniciativa de las operaciones que no se tradujo en cambios relevantes en la administración del territorio. No hubo grandes ganancias. Se esperó por mucho tiempo y hubo mucha publicidad de la contraofensiva ucraniana del año 2023, ¿no es cierto?, por estos nuevos sistemas de armas. Y finalmente se lanza entre junio y julio. Pero el resultado no fue el esperado. No fue el esperado. Hubo algunos éxitos tácticos muy pequeños, pero en lo estratégico, en lo operacional, el cambio del frente fue mínimo. Y eso se puede entender desde varios puntos de vista o por varias razones. Y la primera es que Ucrania permitió, otorgó tiempo a Rusia para preparar una línea defensiva sólida. Estamos hablando de líneas de cientos de kilómetros organizadas en 3 líneas defensivas, o sea, en la profundidad, y que mezcla trincheras, campos minados, obstáculos, drones, artillería antiaérea, mucha artillería, y eso es muy complicado de enfrentar. Agreguémosle a la gran preparación rusa que Ucrania no tuvo los medios suficientes para operar. Les voy a poner un ejemplo. Ucrania llegó a disparar del orden de los 7.000 proyectiles de artillería al día. Y eso en el momento de la ofensiva lo llegó a tener, digamos, en un cómputo de munición de 1,5 a 1. Eso no fue suficiente para respaldar su ofensiva. Hoy día, la escasez de munición para los ucranianos, Cristian, es dramática. La munición de artillería hoy día es un elemento esencial en esta guerra. Ucrania está disparando menos de 2.000 tiros diarios. Rusia, por su parte, dispara más de 10.000 tiros diarios. Y eso es una relación de 5 a 1, es brutal. Si es que la ayuda internacional, particularmente la de Estados Unidos, que es quien ha entregado mayor cantidad de munición, porque es el que más tiene, no llega pronto. Leíamos las noticias estos últimos días que el gobierno norteamericano iba a entregar algo de 300 millones y se iba a concentrar en misiles antiaéreos, alguna munición de artillería. Eso va a alcanzar para algunas semanas, ¿no? O sea, si el Congreso de Estados Unidos no libera este paquete de 60 billones de dólares en material de guerra, Ucrania la va a pasar muy mal, y sin duda, y yo no tengo mucha duda de que podríamos tener algunas novedades de ofensiva rusa y cambio y retroceso ucraniano.
Marcelo, como nos Sí, quedan pocos minutos, esto es demasiado interesante. sí, Cada sí, uno de perdón. estos temas enormes. Discúlpame que te he hecho preguntas en distintos frentes. Te he bombardeado con preguntas en distintos frentes. No puedo dejar de hacerte la última pregunta en los últimos minutos, pero te vamos a tener que invitar para el tema de la última pregunta a desarrollarlo un poco más. Cuando hablamos en octubre del año pasado, todo indicaba que Israel no contaba con la fuerza para ocupar Gaza durante mucho tiempo. Pero la ocupación de Gaza ya es un hecho. Israel está dentro de Gaza, se habla de una catástrofe humanitaria. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando realmente? ¿Y quién está ganando o perdiendo? ¿Israel está cerca de lograr su objetivo? Pareciera más aislado políticamente a nivel internacional. En fin, a pesar de que Estados Unidos lo apoya. ¿Cómo ves ese conflicto y cómo es lo que viene? ¿O se metió en un... o Netanyahu se metió ahí en un, no sé si un zapato chino o en una trampa? ¿Cuál es tu mirada? Brevemente, nos Mira, quedan 2 minutos. la sola definición de objetivo de destruir a Hamas es muy complicado de cumplir. O sea, se puede entender que quieren recuperar a los rehenes, eso es cierto, y yo creo que es muy legítimo, pero destruir a Hamas es muy complejo, porque un grupo terrorista se mezcla con la población, un grupo terrorista tiene seguidores y va a tener seguidores seguramente en el tiempo. Por lo tanto, yo podría quizá inutilizar el brazo militar o afectarlo de manera importante para que no me ataque nuevamente en los próximos años. Pero realmente el lograr destruir completamente a Hamas es muy difícil. La guerra hoy día ya, la primera parte de la ofensiva se concentró en el norte, ya está en el sur, ¿no es cierto?, en Yan Yunis. Se peligra de que se traslade a Rafah, que es la última bastión que tiene ahí la población civil desplazada. Son 2,3 millones de habitantes en 365 kilómetros cuadrados. Es muy, muy alta la densidad. Entonces, eso es parte de por qué uno tiene que entender por qué hay tanto civil afectado. Porque lo que se haga va a afectar al civil, y si eso se le suma que jamás actúa como grupo terrorista, o sea, usa a los civiles como escudos, bueno, el resultado es obviamente una situación dramática desde el punto de vista humanitario. Es muy difícil que se logren los objetivos de esta manera. Creo sí que Estados Unidos está presionando fuertemente, y la comunidad internacional fuertemente, para que se logre un cese al fuego. No creo que Israel vaya a renunciar a recuperar a los rehenes. Creo que si se recuperan los rehenes va a cambiar dramáticamente la situación y la presión sobre Israel para que suspenda la operación. Quiero agradecerte, Marcelo, por este paseo esta tarde aquí en el jardín, en este día jueves 14 de marzo, un recorrido por los distintos frentes de este mundo tan cambiante del que hablábamos al comienzo, el que todavía no podemos, en realidad no podemos todavía dibujar el mapa del mundo, se está dibujando el mapa del mundo y faltarán muchos años para tener un mapa definitivo, si que se puede hablar, o por lo menos provisorio en realidad, más que definitivo, del nuevo orden mundial. Muchas gracias, Marcelo Masalleras, desde el jardín. Gracias por haber venido esta tarde a conversar conmigo, Marcelo. Muchas gracias por la invitación a tu jardín, Cristian. Se disfruta siempre este lindo lugar. Y nosotros nos encontraremos mañana, queridos radiovidentes, a la misma hora, a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Los espero mañana viernes en el jardín. Hasta entonces, gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.